Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un tema que nos ha propuesto un oyente, y la verdad es que me tiene intrigadísima. Se trata de la deflación. Pero no solo eso, sino su curiosa relación con la libertad. Nos ha enviado unos fragmentos del ensayo de Georg Guido Hülsmann, Deflación y libertad, en español. Y lo que más me llama la atención es que no la presenta como un monstruo económico, sino como una posible fuerza para el bien, incluso para la libertad. ¿No te parece fascinante? Desde luego. Es una perspectiva que da mucho que pensar y que sin duda desafía la narrativa económica dominante. Lo primero que me gustaría destacar es cómo Hülsmann argumenta que el crecimiento desmesurado de los gobiernos en el siglo XX fue impulsado en gran medida por la inflación. Ajá. Y si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. ¿Cómo se financian los estados de bienestar y las guerras? Con un gasto público enorme. Y la inflación, especialmente a través de la impresión de dinero fiduciario, les da a los gobiernos la capacidad de financiar ese gasto sin límites. Exacto. El dinero fiduciario, al no estar respaldado por un activo tangible como el oro, permite a los gobiernos crear dinero de la nada. Esto les ha permitido endeudarse cada vez más, aumentando su control sobre la economía y, por extensión, sobre nuestras vidas. Es como si nos hubieran colado una trampa. Y lo más curioso es que muchos economistas de la época defendían las supuestas bondades de la inflación. Reducir el desempleo, estimular el crecimiento económico. Pero Hülsmann desmonta estos mitos, con argumentos muy convincentes. Efectivamente, la inflación puede crear ganadores a corto plazo, pero a la larga lo que hace es redistribuir la riqueza de forma encubierta y erosionar el poder adquisitivo de todos. Piensa en la devaluación del dólar estadounidense, desde la creación de la Reserva Federal, casi un 98%. Es una consecuencia directa de la inflación. Es una barbaridad. Y hablando de redistribución de la riqueza, aquí viene lo más interesante. La deflación como posible fuerza correctiva. Hülsmann utiliza un ejemplo muy gráfico para ilustrar que la deflación no destruye la riqueza real, sino que la redistribuye. Imagina una caída repentina del 50% de los precios, las herramientas, las fábricas, los recursos. Todo sigue existiendo, lo que cambia es quién los controla. Me gusta esa imagen, es como si se pulsara el botón de reinicio del sistema. La deflación puede provocar la caída de empresas e individuos que se han endeudado irresponsablemente, mientras que aquellos que han ahorrado y han sido prudentes, pueden adquirir activos a precios más bajos. Es como si la deflación actuara como un filtro, ¿no? Separa el grano de la paja, premiando a los que han sido responsables y castigando a los que han vivido por encima de sus posibilidades. Podríamos verlo así. Y si pensamos en un sistema monetario ideal para una sociedad libre, Hülsmann defiende el uso de metales preciosos, como el oro o la plata. ¿Por qué? Por su escasez natural y sus propiedades físicas, que los hacen resistentes a la manipulación. El oro no se puede imprimir como el dinero fiduciario. Claro. Y esto nos lleva al corazón del problema, el dinero fiduciario, la banca de reserva fraccionaria. Hülsmann critica ambas instituciones, porque permiten la creación de dinero, por encima de lo que el mercado libre permitiría. Y esa creación excesiva de dinero, como hemos visto, es la raíz de la inflación y sus consecuencias negativas, la erosión del poder adquisitivo, el crecimiento descontrolado del Estado, la redistribución injusta de la riqueza. Pero lo que realmente me ha dejado con la boca abierta es cómo Hülsmann conecta la deflación con la libertad. Él plantea 3 escenarios deflacionarios: las corridas bancarias, las malas asignaciones intertemporales de recursos y la hiperinflación que conduce a la sustitución de la moneda. Y todos ellos, a su manera, desafían al establishment. Empezamos a desgranarlos uno a uno. Por supuesto. Empecemos por primero. Imagina que por el motivo que sea, la gente empieza a perder la confianza en los bancos y acude más a retirar sus depósitos. Eso sería una locura, caos total. Exacto. Y en un sistema de reserva fraccionaria, donde los bancos solo guardan una pequeña parte de los depósitos en reserva, esta situación puede ser devastadora. Porque si todos intentan sacar su dinero a la vez, el banco no puede devolverlo. Y eso lleva a una contracción brusca de la oferta monetaria. Claro. A la deflación. Claro, la gente deja de gastar, los precios caen en picado. Y esto, aunque doloroso, es precisamente lo que puede purificar el sistema. Las empresas y los individuos endeudados se ven obligados a ajustar sus cuentas, se eliminan las malas inversiones y al final se sienta la base para un crecimiento más sólido. Entiendo, es como una limpieza profunda, aunque duela un poco. Y el segundo escenario, el de las malas asignaciones intertemporales. ¿Cómo funciona? Aquí la deflación surge como consecuencia de un auge artificial, provocado por la expansión del crédito, cuando los bancos crean dinero de la nada y lo inyectan en la economía. Se distorsionan las señales del mercado. Es decir, se crean incentivos para invertir en proyectos que no son realmente sostenibles a largo plazo, como si estuviéramos construyendo castillos en el aire. Exacto. Y cuando la burbuja de crédito estalla
como inevitablemente sucede. La deflación pone al descubierto esas malas inversiones. Muchas empresas, que parecían florecientes durante el auge, se van a pique. Lamentablemente sí, pero de nuevo, aunque doloroso, este proceso es necesario para sanear la economía. Se eliminan las malas inversiones, se liberan recursos para usos más productivos y a la larga se sienta la base para un crecimiento económico más sólido. O sea, que en ambos escenarios, la deflación actúa como una especie de medicina amarga pero necesaria. Una purga que elimina los excesos del pasado y nos obliga a volver a la realidad. Exacto. Y nos queda el tercer escenario, el de la hiperinflación. Aquí la deflación surge no por una contracción de la oferta monetaria, sino por una pérdida total de confianza en la moneda fiduciaria. La gente huye del dinero como si fuera la peste. Exactamente. Y en este escenario extremo, la gente busca alternativas. Metales preciosos, monedas extranjeras. O incluso el trueque, como en las épocas antiguas. Sí. Si la situación es lo suficientemente grave. Esto, según Holzman, puede ser la gota que colma el vaso para el sistema fiduciario. Si la gente rechaza masivamente el dinero fiduciario, el poder del Estado se ve seriamente socavado. Es una imagen muy poderosa, la deflación como herramienta para desmantelar el sistema que la genera. Y con esto ya tendríamos los 3 escenarios deflacionarios. ¿Verdad? Pero antes de pasar a las conclusiones, me gustaría mencionar un ejemplo real que Holzman utiliza para ilustrar los peligros de la inflación, el estancamiento económico de Japón. Sí, recuerdo haber leído algo sobre eso. Japón lleva décadas sumido en una crisis económica, en parte por las políticas inflacionarias que han implementado sus gobiernos. Es decir, que en lugar de solucionar el problema, lo han agravado. Exacto. Japón es un ejemplo de lo que puede suceder cuando se le da al gobierno un control total sobre la política monetaria. Y lo preocupante es que Occidente parece ir por el mismo camino. No pinta bien. Pero bueno, creo que con eso ya tenemos una buena base para empezar a comprender la perspectiva de Holzman sobre la deflación y la libertad. Sí, y en la siguiente parte nos centraremos en las conclusiones del ensayo y en lo que podemos aprender de él para nuestro día a día. Estupendo. Os perderéis la segunda parte de esta inmersión profunda. Retomando la idea de Japón, creo que es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando se le da al gobierno un control total sobre la política monetaria. Décadas de políticas inflacionarias no han hecho más que prolongar la crisis y crear una economía zombie. ¿No te parece aterrador? Totalmente. Es como si estuvieran intentando apagar un fuego con gasolina. Y lo que más me preocupa es que Occidente parece estar siguiendo el mismo camino. Pero bueno, volviendo a Holzman. ¿Qué conclusiones saca de todo esto? ¿Realmente ve la deflación como una solución? Holzman no la presenta como una solución mágica, sino como una fuerza correctiva que pueda ayudarnos a construir una sociedad más libre y justa. Él argumenta que la deflación, al destruir las bases económicas del establishment inflacionario, nos obliga a repensar el sistema y a buscar alternativas más sólidas. Es decir, que la deflación nos da una oportunidad para liberarnos del yugo del dinero fiduciario y del control estatal. Exactamente, y aunque reconoce que la deflación puede ser un proceso doloroso a corto plazo, especialmente para aquellos que se han endeudado en exceso, a largo plazo puede traer beneficios considerables. ¿Y cuáles serían esos beneficios? En primer lugar, la deflación frena el crecimiento descontrolado del Estado, al reducir la capacidad de los gobiernos para financiar su gasto a través de la inflación. La deflación obliga a una mayor disciplina fiscal y a una reducción del tamaño del Estado. O sea, que la deflación podría ser una herramienta para combatir el gigantismo estatal. Exactamente. En segundo lugar, la deflación devuelve el poder a los individuos, al fortalecer el poder adquisitivo del dinero. La deflación permite a las personas ahorrar más y ser menos dependientes del crédito. Esto me recuerda a la idea de que la inflación es una especie de impuesto invisible que erosiona nuestros ahorros sin que nos demos cuenta. Sí, es una buena analogía. La inflación beneficia a quienes están más cerca de la fuente de creación de dinero, como los bancos y el gobierno, y perjudica a quienes dependen de un salario o de sus ahorros. ¿Qué? La deflación, en cambio, invierte esta dinámica. Entonces, la deflación podría ser una forma de redistribuir la riqueza de forma más justa. Esa es la idea. Y por último, la deflación promueve una economía más sana y sostenible, al eliminar las malas inversiones y obligar a las empresas a ser más eficientes. La deflación sienta las bases para un crecimiento económico más sólido y sostenible. Es como si la deflación nos obligara a volver a los fundamentos, a producir bienes y servicios reales, en lugar de especular con activos financieros. Exacto. Y esto, a largo plazo, beneficia a toda la sociedad. Todo esto suena muy bien en teoría. Pero, ¿cómo nos preparamos para la deflación? ¿Qué podemos hacer a nivel individual para protegernos de sus efectos negativos? Esa es una pregunta muy importante. La clave está en ser prudentes y responsables.
con nuestras finanzas. En primer lugar, es fundamental reducir vuestras deudas. Tanto como sea posible, la deflación aumenta el valor real de las deudas, por lo que es importante no estar sobreendeudados. Es como si la deflación nos pasara factura por todos los excesos del pasado. Exactamente. En segundo lugar, es crucial aumentar nuestros ahorros. La deflación premia a los ahorradores, ya que el valor de su dinero aumenta con el tiempo. Es importante tener un colchón financiero que nos permita afrontar cualquier imprevisto. Y si ya tenemos ahorros, ¿qué podemos hacer para protegerlos de la deflación? Una buena opción es diversificar nuestras inversiones. No podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Es importante invertir en activos que mantengan su valor en un entorno deflacionista, como el oro, la plata u otros metales preciosos. Siempre he oído que el oro es un refugio seguro en tiempos de crisis. Sí. El oro ha sido un activo refugio durante siglos. Su valor intrínseco lo convierte en una buena protección contra la inflación y la deflación. Y por último, ¿qué otras medidas podemos tomar para prepararnos para la deflación? Es importante ser flexibles y adaptables. La deflación puede traer cambios económicos significativos, por lo que es importante estar preparados para ajustar nuestros planes y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Ser como el agua, que se adapta a la forma del recipiente. Exactamente. Y no olvidemos que la información es poder. Cuanto más sepamos sobre la deflación y sus implicaciones, mejor preparados estaremos para afrontar los retos que pueda traer consigo. Así que ya sabéis, queridos oyentes, a investigar. Hay mucha información disponible sobre la deflación. No os conforméis con las explicaciones simplistas que suelen ofrecer los medios de comunicación. Informaos y sacad vuestras propias conclusiones. Y recordad que la libertad no es algo que nos regalen, sino algo que debemos conquistar. Y una comprensión profunda de la economía, incluyendo fenómenos como la deflación, es una herramienta fundamental en esa conquista. Muy bien dicho. Y creo que con esto ya hemos cubierto los puntos más importantes del ensayo de Hülsmann. ¿Te parece bien? Sí. Creo que ha sido una inmersión profunda, muy completa. Hemos explorado la deflación desde una perspectiva totalmente nueva, desafiando la narrativa económica dominante y descubriendo sus posibles conexiones con la libertad. La verdad es que sí. Y estoy segura de que nuestros oyentes también se llevarán mucho que pensar. ¿Algún último consejo para ellos, antes de terminar? Sí, que no se dejen llevar por el miedo. La deflación puede ser un proceso desafiante, pero también puede ser una oportunidad para construir un futuro mejor. La clave está en estar preparados y en tomar decisiones informadas. Excelente consejo. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión profunda. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por su atención. Esperamos que este episodio les haya resultado útil e inspirador. Hasta la próxima. Y hablando de oportunidades, hay un aspecto del ensayo de Hülsmann que me parece especialmente relevante en el contexto actual. Él establece un paralelismo fascinante entre la deflación y la Revolución Francesa. Cierto, recuerdo esa parte del ensayo. Puede refrescarnos la memoria. Claro. Antes de la Revolución, la nobleza francesa disfrutaba de privilegios y riqueza, viviendo a costa del trabajo del pueblo. Pero la crisis financiera que precedió a la Revolución provocó una fuerte deflación que debilitó a la nobleza y empoderó al pueblo. Es decir, que la deflación. Al sacudir el sistema económico, también sacudió las estructuras de poder. Exactamente. La gente común, al tener menos deudas y ser más autosuficiente, estaba mejor preparada para enfrentar la crisis. La deflación, en cierto modo, actuó como un catalizador del cambio social. Es una perspectiva muy interesante. Aunque la Revolución Francesa tuvo sus propios excesos y tragedias, nos enseña que la deflación puede ser una fuerza transformadora. Sin duda. Y creo que esta idea es clave para entender la visión de Hülsmann sobre la deflación. Él no la ve solo como un fenómeno económico, sino como una fuerza, con profundas implicaciones sociales y políticas. Nos obliga a preguntarnos si la deflación es realmente el monstruo que nos han hecho creer, o si podría ser una oportunidad para construir una sociedad más justa y libre. Esa es la pregunta del millón. Y creo que la respuesta, como siempre, está en nuestras manos. Depende de las decisiones que tomemos, como individuos y como sociedad. Te refieres a si decidimos aferrarnos al sistema actual, con sus ciclos de auge y caída alimentados por la inflación, o si nos atrevemos a explorar alternativas. Exactamente, alternativas como las que propone Hülsmann, basadas en una mayor responsabilidad fiscal, en la solidez del dinero y en la libertad individual. Es un camino que puede parecer difícil, pero quizás sea el único, que nos lleve a un futuro más próspero y libre. Estoy de acuerdo, y creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes del ensayo de Hülsmann, ¿te parece? Sí. Ha sido una inmersión profunda, fascinante. Hemos aprendido mucho sobre la deflación,
y su relación con la libertad, desafiando las ideas preconcebidas y explorando nuevas perspectivas. Me alegro de que te haya parecido interesante. Y nuestros oyentes, les animo a que profundicen en el tema, que lean el ensayo de Hülsmann y saquen sus propias conclusiones. Al final, la libertad no es algo que nos regalen, sino algo que debemos conquistar. Muy bien dicho. Y una de las mejores armas para esa conquista es el conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Hasta la próxima.